Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde estamos siempre conociendo de los tiempos proféticos de Dios. Acaba de comenzar el otoño. El otoño es una estación muy importante para conocimiento de toda la humanidad, porque es el tiempo de la prosperidad, es el tiempo que Dios dispone que la familia camine en prosperidad económica. El dinero fue un recurso que Dios estableció para que el hombre tuviese para intercambiar recursos. Todo ser humano necesita dinero. Ahora, la Biblia nos enseña cómo Dios creó el cuerpo con la necesidad de comer. La comida tiene que ver con el dinero. Por eso Dios estableció el trabajo. Para ello, Dios marcó el tiempo del trabajo por medio de señales en el cielo. La luna y el sol son astros que Dios puso como señal para el hombre en la tierra, para que el hombre caminara de acuerdo a las señales del cielo. Por ejemplo, cuando sale el sol, todo ser humano sabe que tiene que levantarse de la cama y empezar una actividad de trabajo. El día es para trabajar, dice la Escritura. Así que hay una señal por medio del sol. Cuando viene la noche, sale la luna, es tiempo de descansar. La noche es para el descanso. El cuerpo en la noche, por medio del sueño, repone fuerzas para otro día que viene hacia adelante. Dios todo esto lo dispuso. Y hay una estación muy importante para la prosperidad de Dios, para los bienes económicos, para los bienes materiales del hombre. Es el otoño. Por eso es necesario conocer bien del otoño y saber lo que pasa en el otoño. Aquí tenemos imágenes de 4 estaciones que Dios estableció. Dios tiene su propio calendario, pero cualquier calendario humano en la tierra, todos los calendarios tienen que ver con estas 4 estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. El calendario de Dios comienza en primavera, comienza con luz, con alegría, con el verdor del campo. Y de allí empieza el conteo de lo espiritual. El calendario que Dios estableció tiene que ver primeramente con lo espiritual, tiene que ver con la Pascua, tiene que ver con la muerte de Jesucristo en la cruz. La muerte de Cristo es la derrota del causante de todos los males de la humanidad. El diablo ya fue derrotado. El diablo obra en la tierra por el pecado del hombre. El diablo toma derecho para traer ruina económica, pobreza. Por eso tantos problemas económicos en la tierra. Por eso Dios establece primero la Pascua en primavera, pero después de la primavera llega el verano. Es el tiempo cuando nace la iglesia para trabajar en el verano. La iglesia nace al final de la primavera y comienzo del verano, porque la iglesia fue llamada para trabajar en la cosecha, para recoger la cosecha de almas en las naciones de la tierra. Es el tiempo donde Dios trabaja con su iglesia. Es el tiempo de evangelizar. Es el tiempo de hablar de Jesucristo. Dios quiere que todas las naciones se arrepientan de sus pecados y se acerquen a Dios. Solamente en Dios hay salud, hay vida, hay prosperidad, hay bienestar en la tierra. Por eso se predica el evangelio de Jesucristo en el verano y llega el otoño. El otoño es el tiempo ya de recoger la última cosecha y es el tiempo de comenzar un nuevo ciclo. O sea, si estamos viendo la cosecha de lo que se sembró, bueno, vamos a recoger muchas semillas para volver a sembrar esas semillas y comenzar otro ciclo agrícola. ¿Cuándo comienza ese ciclo agrícola que tiene que ver con la prosperidad económica de la familia? En otoño. Otoño termina un ciclo y comienza otro ciclo. Por eso los ciclos de Dios son anuales.
Por eso hay 4 estaciones al año: primavera, verano, otoño e invierno. Pero otoño es la estación que ve terminar un ciclo, el ciclo de la prosperidad de Dios, para comenzar un nuevo ciclo de prosperidad. Pero para que haya prosperidad económica, para que haya bendición, hay que quitar todo lo que impida la bendición de Dios. El pecado, la inmundicia en que se vive por el pecado. Por eso lo primero que Dios convoca es al arrepentimiento de todo pecado. Y por eso hemos estado enseñando la importancia de ayunar. Ayunar es entrar a un periodo de arrepentimiento de todo pecado. Si hay arrepentimiento y nos convertimos verdaderamente a Dios, Dios promete un nuevo ciclo, el ciclo que comienza, un nuevo ciclo de bendición, de prosperidad. Por eso Dios estableció el orden sacerdotal, donde el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo una vez al año. Y era el día más santo de los santos, el día de expiación, el día del perdón de Dios, porque si Dios perdonaba, entonces se limpiaba todo pecado y comenzaba un nuevo ciclo, un nuevo año en la bendición de la prosperidad de Dios. Pero si Dios no perdonaba el pecado, si el pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel, estaba en pecado y Dios calificando lo que hacía el pueblo de Israel y no se perdonaba el pecado, venía un nuevo ciclo, no de bendición, sino de maldición. Por eso los desastres naturales, por eso todo lo que tiene que ver con la violencia, por eso todo lo que tiene que ver con muertes en las calles, todo esto es parte de la violencia que viene por el pecado, de la injusticia del hombre, y por eso otoño es importante. Otoño es muy importante porque comienza un nuevo ciclo. El ciclo espiritual comenzó en primavera, pero en otoño comienza el ciclo de la bendición, de la prosperidad económica, de bienes y riquezas que Dios nos ha dado. Por eso hoy estaremos hablando de otoño. Estamos comenzando el otoño, esta semana ya comenzó la estación del otoño y creo que necesitamos conocer, de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios, la Santa Biblia, que es un manual, es el manual profético de Dios y lo que nos revela el Espíritu Santo para este año 2020, porque muchos ven el año 2020 no con los ojos de Dios, sino con los ojos del mundo, de la tragedia, de todo lo que ha ocasionado este virus. Hay mucho miedo y temor por todo lo que ha sucedido, pero Dios está en control, amigo, amiga. Nada está fuera del control de Dios. Y Dios camina de estación en estación de cada año en una nación, en toda la tierra. Por eso vamos a hablar de esta estación de otoño. Sí, otoño, vemos, es un tiempo de madurez, es un tiempo donde Dios está haciendo cosas nuevas. Es lo que dice el libro de Isaías, ¿no? Habla de que Él va a hacer cosas nuevas o cosas que van a ser notorias. Entonces, esto quiere decir que es un tiempo también para reflexionar, cambiar lo que se tenga que cambiar, arrepentirse y entonces volver a Dios. Y bueno, llevar una vida diferente delante de Dios. Así es lo que Dios demanda de todo ser humano. Todo ser humano aquí en la tierra tiene que arrepentirse. Podemos leer lo que está escrito en Hechos, capítulo 17, versículo 30. Allí el Espíritu Santo está hablando del arrepentimiento para toda persona en el planeta Tierra. Esto no habla de religión, habla de la esencia misma de la bendición de Dios. Queremos la bendición de Dios, el único que bendice es Dios. El diablo no bendice a nadie, el diablo es un ladrón, el diablo quita lo que Dios nos da.
El dador es Dios. ¿Quieres tener bienes y riquezas aquí en la tierra? ¿Quieres tener salud, vida? ¿Quieres tener una buena familia en paz? Solamente Dios te la puede dar. Por eso, primero es el arrepentimiento. Y esto es lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Manda a que todo ser humano se arrepienta. ¿Puedes leer el versículo 31? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí estamos viendo cómo Dios establece juicio al final. El que no quiera arrepentirse entrará a la sala del juicio. Todo ser humano, por el hecho de haber nacido en la tierra, tendrá que presentarse ante el juez de toda la tierra. El juez se llama Jesucristo. Todos conocemos a Jesucristo como el Salvador, pero pocos conocen a Jesucristo como el juez. Él va a juzgar al final todo lo que se vivió en la tierra. Por eso el trabajo de la iglesia es fundamental. Estamos trabajando para Jesucristo, para que toda persona en la tierra se arrepienta. Por eso predicamos el evangelio de arrepentimiento para que reciban el perdón de Dios. Y estamos ayunando en este tiempo del otoño de acuerdo a Joel. Puedes leer Joel capítulo 2, versículos 12 y 13. Dios no quiere la hipocresía que se tiene muchas veces en las religiones. Muchas personas solamente tienen religión de tradición, una religión por herencia familiar, pero esta no es la conversión verdadera que Dios quiere. Dios quiere que todos seamos transparentes delante de Dios, no caminemos en hipocresía. Por eso Dios convoca al ayuno. Hablar del ayuno es hablar de un arrepentimiento de todo corazón, genuino y verdadero. Por eso estamos en estos 10 días del ayuno de expiación que termina mañana. Y precisamente hoy hay una convocatoria para hacer una oración mundial de arrepentimiento. Profetas de Dios, siervos de Dios, han convocado para el día de hoy a un movimiento de oración en arrepentimiento, en ayuno, en el Capitolio de los Estados Unidos. Hoy hay una oración fuerte en Estados Unidos, ha sido convocada por Franklin Graham y también por el rabino Jonathan Cahn. Así que han convocado para esta oración de arrepentimiento de todo pecado. Toda nación tiene que arrepentirse. Por eso la iglesia le predica a cada nación, porque cada nación tiene que conocer por qué están los problemas en la nación, por qué hay tanta miseria, tanta escasez, tantos problemas, tanta violencia, tanta muerte, por qué hay tantos problemas económicos, tantos problemas sociales, y todo esto viene por el pecado. Este virus del 2020 tiene que ver con el pecado, porque detrás de lo natural está lo espiritual. Así que debemos conocer todo ello. Y es la iglesia la que tiene que predicar arrepentimiento para perdón de pecados. Y hay un tiempo para ayunar, el tiempo que Dios determinó para un arrepentimiento, para que sigamos teniendo las bendiciones económicas, bendiciones materiales que solamente Dios nos puede dar. Es precisamente en el otoño. Por eso otoño es el fin de un ciclo anual y comienzo de otro ciclo anual. Vamos a leer lo que dice Joel con respecto a el ayuno en arrepentimiento. Joel 2:12 y 13. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón
y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dios quiere que toda persona que está afectada por su propio pecado se convierta a Dios en arrepentimiento. El adúltero, el fornicario, el que está robando, el que está cometiendo ilícitos, el que está en corrupción, tienen que arrepentirse porque pronto ya viene el juicio. El juicio está a las puertas y necesitamos por eso arrepentirnos. En otoño es cuando Dios establece el arrepentimiento en lo que se considera el día de expiación, que celebraremos el día de mañana. Es el día cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santo. Pero antes, Santísimo. al lugar santísimo. Pero antes vamos a ver lo que dice también Segunda de Crónicas. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13. Segunda de Crónicas 7:13. Allí Dios está diciéndole a su pueblo. Hoy seríamos nosotros los cristianos. Dios está hablando y Dios está diciendo, cuando veas que los cielos están cerrados, cuando veas que la crisis económica está en tu país, está en tu ciudad, cuando veas las enfermedades, cuando veas la pandemia que está azotando el mundo entero, cuando estés viendo tanta muerte prematura, tanta violencia, entonces tienes que hacer lo siguiente. Esto es lo que Dios establece. Dios pone el problema o pone al descubierto lo que es en sí la raíz del problema y le da la solución. Vamos a ver lo que Dios dijo en Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, versículos 13 y 14. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y sanaré su tierra, sanaré su ciudad, sanaré su nación. Las naciones están afectadas por tanto pecado cometido por los habitantes de una nación. El adulterio, la fornicación, adorar dioses extraños, el aborto, todo lo que rompe las leyes que Dios estableció para la familia tiene que ver con el pecado. Pecar es desobedecer, violar las leyes de Dios. Por eso Dios dice, arrepiéntanse. Lo único que tienen que hacer es reconocer que todo lo que les está pasando es porque están apartados de Dios. Dios es bendición, Dios es paz, Dios es salud, Dios es vida, Dios es prosperidad económica. Dios tiene que ver con las bendiciones a la familia. Si no están viviendo en esas bendiciones, lo único que tienen que hacer es arrepentirse. Por eso estamos en un ayuno de arrepentimiento de 10 días convocados. Cada año estamos convocando por el Espíritu Santo aquí en La Voz de la Alianza al comenzar el otoño. Este tiempo de arrepentimiento comenzó el día de Rosh Hashanah, cuando comenzó el año correspondiente al séptimo mes en el calendario de Dios. Es el séptimo mes de Tishri cuando empezó el nuevo año, un nuevo año, pero antes de entrar a la bendición de Dios, Dios quiere primero la purificación de su pueblo. Por eso hay arrepentimiento en ayuno. La bendición de Dios viene del cielo. Podemos leer Deuteronomio 28:12. Allí está el tesoro de Dios. De su tesoro, Él envía la bendición al ser humano. Todo lo que Dios creó fue en beneficio del ser humano. Y Dios comienza la bendición de lo material. El hombre necesita comer, el hombre necesita vestir, el hombre necesita recursos económicos para poder
intercambiar todo aquello que está requiriendo. Así que la Biblia dice el dinero sirve para todo. Todo comienza en el otoño, pero Dios manda la bendición y le llama a Dios su lluvia. La lluvia de otoño es la primera lluvia. Es la lluvia que viene para que el agricultor empiece a trabajar la semilla, siembre la semilla para un nuevo año de cosecha. O sea que Dios trabaja junto con el hombre en la tierra. El trabajo viene de Dios. Hay que bendecir lo que Dios ha bendecido. El trabajo es un don que debemos bendecir. Así que todo comienza en el otoño. Vamos a leer lo que está escrito en Deuteronomio 28:12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. A través del trabajo habrá bienes y riquezas. Tendrás más que suficiente para que puedas satisfacer las necesidades de tu familia, pero vas a tener de más para que puedas prestar. Tú eres una persona bendecida de Dios, que tendrás el recurso para dar en prestado. Ya no pedirás prestado, sino que tú darás en prestado. Esto es diferente a lo que muchos viven hoy. Hoy muchos viven en deudas. Hay que salir de allí. Dios te puede ayudar, amigo, amiga. Por eso estamos en el mejor tiempo. Dios dijo, voy a establecer el día de expiación. En el día de expiación, cada persona debe traer su propia ofrenda, porque a través de la ofrenda hay remisión de pecados. Donde hay pecado, no hay bendición de Dios, no hay prosperidad de Dios, no hay la buena economía. Entonces, cuando estamos pidiéndole a Dios perdón por nuestros pecados, estaremos entonces en un arrepentimiento para que el perdón de Dios venga. Y Dios dijo, nadie se presenta delante de mí con las manos vacías, sino con la ofrenda en su mano. Podemos leer Deuteronomio 16:16, allí habla de las fiestas que Dios estableció, y estas fiestas que son de otoño son importantes si queremos vivir en la bendición de Dios. Muchos no entienden la importancia de lo que es el diezmo y la ofrenda. El diezmo y la ofrenda sale de lo que Dios ya nos dio. De lo que Dios nos da es de donde sacamos el diezmo y la ofrenda. No es nuestra la ofrenda, no es nuestro el diezmo. Todo viene de Dios. Dios solamente nos está probando lo que hacemos con lo que es de Él, con lo que es de Dios. Por eso en otra parte de las Escrituras dice Dios, ustedes me están robando porque yo les estoy dando y ustedes están apartando para sí mismos el diezmo y la ofrenda. Y el diezmo y la ofrenda, dice Dios, es mío, no es de ustedes. Entonces me están robando, dice Dios en Malaquías 3:8. Por eso debemos conocer estas verdades y estos principios que son importantes para la iglesia cristiana, porque necesitamos caminar en la bendición de Dios, y otoño es el inicio de un nuevo tiempo para que Dios nos bendiga. Vamos a leer lo que dijo Dios en Deuteronomio 16:16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Ninguno se presentará con las manos vacías. Sigue leyendo. Cada uno con la ofrenda en su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. La ofrenda Dios la da para que la demos.
Ya todo viene de Dios. Nosotros solamente somos transportadores de los recursos de Dios. Así que todo esto está registrado en la palabra de Dios. Sí, aquí vemos, eran tres fiestas en realidad las que... 3 temporadas. Sí, bueno, 3 fiestas en 2 temporadas, porque 2 fiestas corresponden a primavera y una fiesta a la de otoño. La primera fiesta es la que se llama la de Pascua, que también aquí le llama los panes sin levadura. Sí. Que bueno, se van juntas, ¿no? Primero empieza la Pascua y enseguida sigue la fiesta de los panes sin levadura. Los judíos lo celebran como una sola. Sí. Entonces, bueno, esa sería la primera, que esa es esa fue la fecha cuando Israel salió de Egipto, y la fecha también cuando Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Sí, para nosotros los cristianos, la Pascua es Cristo Jesús. Sí. Él es nuestra Pascua. O sea que para nosotros representa la obra de Jesucristo en la cruz, padecimiento, muerte y resurrección. Sí, el 14 del mes de Nisan, que fue el día que Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él cumplió exactamente los días establecidos para la Pascua. El 14 es la mera Pascua. Sí, el mero día. Ya el 15 es empezaba la fiesta de los panes sin levadura. Es cuando salió el pueblo de Israel ya libre, sí, después de haber comido la Pascua. Salieron de Egipto el día 15. Sí, de hecho en Éxodo dice que salieron con los panes sin leudar, sí, para el cumplimiento de esa fiesta. Y la Biblia dice que salieron con muchas riquezas. Así es, sí. O sea, las riquezas de Egipto las llevaron los israelitas. Y era una semana de fiesta, era del 15 al 21 de Nisan. Sí. Y el 21 es el día que se cree cuando Faraón y su ejército fueron ahogados en el Mar Rojo. En el Mar Rojo. Y salieron prácticamente libres totalmente, sí, de toda tiranía. Por eso Dios los sacó de la esclavitud a la libertad para estar en la presencia de Dios. Por eso Dios estableció fiestas. Las fiestas nada tiene que ver con la esclavitud. Fiestas tienen que ver con las bendiciones que Dios derrama a los que asistan a sus fiestas. Es una convocatoria de Dios, y Dios nos convoca para bendecirnos en bendiciones espirituales, bendiciones de salud, bendiciones financieras, en toda bendición. De ahí vendría la segunda fiesta, que también tiene que ver con primavera. Sí. Se contaban 50 días, de ahí viene el término Pentecostés, por 50 días. La fiesta de las semanas o la fiesta de Pentecostés. Ajá. Y ese era, ¿Qué significado tiene o tenía para el pueblo de Israel? Bueno, Pentecostés pues era cuando recogían prácticamente la cosecha. No, pero para el pueblo de Israel. ¿Cuál? Pentecostés. 50 días era lo que contaban para celebrar esa fiesta, que aquí lo llama la fiesta de las semanas. Sí. Son 7 semanas. Pero fue allí cuando Dios bajó para dar la ley. Bueno, sí. Bueno, para Israel es cuando fue el día que Dios escribió los 10 mandamientos. Fue cuando Dios dio los 10 mandamientos. Fue un día de Pentecostés. Así es. Y luego se consumiría con la celebración de Pentecostés, que está en Hechos, los primeros 5 capítulos. Sí, por eso más adelante el Espíritu Santo dijo: ustedes no han querido obedecer los 10 mandamientos, no han querido obedecer la ley de Dios. Por eso voy a hacer algo extraño, algo diferente. Voy a introducir la palabra, la ley, y las grabaré en sus corazones. Esto habla del bautismo en el Espíritu Santo. Habla de la presencia de Dios dentro del cuerpo del ser humano. Por eso entramos a un nuevo pacto, es la iglesia. La iglesia es diferente a Israel. En Israel la palabra estaba afuera. En la iglesia la palabra está dentro de nosotros, porque ha sido grabada por el Espíritu de Dios. Cada vez que leemos la Biblia, seguimos grabando la palabra de Dios. ¿Y cuándo sucedió esto? El día de Pentecostés. Entonces, para el pueblo de Israel significan los 10 mandamientos, pero para nosotros significa
al Espíritu Santo. Sí. La ley del Espíritu fue la ley que Dios grabó en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, bueno, los judíos en los tiempos bíblicos o los tiempos del Señor Jesucristo, todavía hasta el día de hoy lo siguen haciendo, porque esos días tenían que ir a Jerusalén a celebrar fiesta. Todas las fiestas eran en Entonces, Jerusalén. Primero iban a la fiesta de Pascua, luego 50 días después irían a la fiesta de Pentecostés, y luego sería en otoño, 4 meses después, tendrían que apartar ingresos, ¿no? Que es lo que estamos recordando ahora, las fiestas de otoño. Exacto, sí, y ya pues otoño pues es hablar de Rosh Hashanah, con el año nuevo empieza, 10 días después viene el Yom Kippur, que es lo que vamos a celebrar el domingo. Mañana, que bueno, realmente empieza el domingo en la noche, termina el lunes el siguiente día, porque así los judíos consideran los días a la caída del sol, en caídas del sol prácticamente. Y es el día del perdón de Dios. Y se concluye esta fiesta con la fiesta de los tabernáculos, que son 7 días. Después del día de expiación se deja pasar 5 días para la fiesta de tabernáculos. Y tal como podemos ver, bueno, esta es alegría. Bueno, la fiesta, bueno, sobre todo el Yom Kippur, que es lo que vamos a celebrar el domingo, ese era el día que se presentaba la mejor ofrenda de todas las mejores. Sí. Mejor que la de Pascua o Pentecostés. Es la fiesta de expiación. Sí. Que es la fiesta para el perdón de Dios. O sea, que es la ofrenda de expiación o la ofrenda para que el perdón de Dios allí esté. Por eso era el día más significativo, el día más importante para la nación de Israel, y era la ofrenda más importante. Sí, y hoy tenemos mayores ventajas que antes en la ley. Sí. Porque antes uno daba la ofrenda y pues vamos a ver qué decide Dios con la ofrenda, ¿no? Porque podía venirte bendición o maldición, tanto para el que ofrenda como también el sacerdote que lo recibía. En cambio, hoy en día pues estamos ya en la gracia de Dios, y en la gracia de Dios, Dios jamás maldice una ofrenda. Así Dios siempre bendice la ofrenda. Sí, todo lo que ponemos en las manos de Dios, que es la ofrenda, puede ser el diezmo, todo lo que ponemos en sus manos es para recibir la bendición de Dios. Y por eso Dios lo multiplica y nos los devuelve. Por eso mismo Israel en los tiempos bíblicos trataban de dar su mejor ofrenda. Porque decían, bueno, si queremos un año de bendición, pues tenemos que esforzarnos y dar lo mejor a Dios. Por eso el trabajo del sumo sacerdote era sumamente importante. 10 días antes del día de expiación se apartaba el sumo sacerdote para santificarse. Se apartaba de la vida cotidiana, de la vida familiar. Tenía que estarse consagrando 10 días, porque el día de expiación era el día más santo de los santos, donde su trabajo iba a hacer que toda una nación dependiera de él, de lo que hiciera el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Dice Hebreos capítulo 8, está hablando del mediador ahora de un nuevo pacto, se refiere a Jesucristo, pero aquí en el versículo 3, Hebreos 8:3, está hablando de lo que hacía el sumo sacerdote. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Este era el trabajo del sumo sacerdote, no se podía presentar sin la ofrenda, y la ofrenda tenía que ver con la sangre. La Biblia dice que la sangre fue dada por Dios. Podemos leer Levíticos. En Levíticos encontramos para qué Dios puso la sangre dentro del cuerpo de un cordero, de un animal. Dice la Biblia allí en el capítulo 17 de Levítico, versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. De allí el nombre expiación, día de expiación,
o también conocida como la fiesta de expiación, pero era el trabajo fundamental del sumo sacerdote. Tenía que presentarse con la sangre del cordero que tenía que sacrificarse, porque la vida del cordero, la vida estaba en la sangre. Así que el trabajo del sumo sacerdote el día de expiación era un trabajo fundamental, porque Dios era quien calificaba lo que estaba haciendo el sumo sacerdote, y si el pueblo de Israel verdaderamente había entrado en un arrepentimiento genuino y verdadero de todos sus pecados. Bueno, muchos quieren la bendición de prosperidad, pero no se arrepienten de ser codiciosos, de ser avariciosos, de estar robando al prójimo, de poner al dinero como un Dios. Muchos tienen al dinero como un ídolo, no se arrepienten y quieren de que Dios les siga bendiciendo. Pero la Biblia dice que al final de los tiempos que ya estamos viviendo, vendrá el llanto, el lloro de los ricos, aquellos que se enriquecieron con injusticia, robando al prójimo y están hoy en riquezas, pronto perderán sus propias riquezas, a menos que se arrepientan. Sí, en el libro, por ejemplo, de Hebreos, ahí es donde enfatiza la Biblia, ¿no? Acerca de la sangre, que sin derramamiento de sangre no habría remisión de pecados. ¿Sí? Es por eso que ese animal, llámese el animal que sea, pero ese animal tenía que tomar, ahora sí, el lugar de nosotros y degollarse para que saliese la sangre. Y bueno, entonces así, de esa única forma, entonces habría lo que es la expiación de pecados. Sí, por eso Jesucristo es el Cordero que nos sustituyó en la muerte. Todos necesitábamos ser muertos por el pecado de Adán y de Eva. Hemos nacido en pecado. Por lo tanto, la sentencia de muerte estaba sobre nosotros. Cada ciudad, cada nación tiene una sentencia de muerte por el pecado. Para esto vino Jesucristo, a cambiar la circunstancia de muerte a vida. Por eso hoy predicamos el Evangelio. La iglesia predica el Evangelio para cambiar la circunstancia de maldición de una ciudad, que ya no haya violencia, que no haya muerte, que no haya enfermedad. Solamente el Evangelio puede cambiar, pero todos tenemos que actuar creyendo y poniendo por obra nuestra fe. Por eso estamos hoy en un ayuno de arrepentimiento. Si no lo hemos hecho, si no estamos predicando a Jesucristo, si solamente nos hemos entretenido en la religión cristiana, pero no le hablamos de Cristo a nadie, no estamos bendiciendo a nadie, tenemos que arrepentirnos. Y de esto se trata la fiesta de otoño, 10 días para arrepentirnos. Así que el día de mañana termina ya estos 10 días de arrepentimiento, de ayuno en arrepentimiento, para entrar al día de expiación. Y dice la Biblia aquí en Hebreos capítulo 8 que el sumo sacerdote entraba una vez y para siempre. También sigue hablando en el capítulo 9 bueno, Jesús de es el único realmente que ha entrado una vez y para siempre. Sí, de eso con una se sola trata ofrenda. la enseñanza del libro de Hebreos. Habla de Jesucristo, ya no habla del Cordero como un animal, ahora está hablando de la persona humana del Hijo de Dios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente Jesucristo puede quitar todo pecado de todo ser humano. Por eso tenemos que arrepentirnos de todo pecado para entrar a la bendición de Dios. El sumo sacerdote entraba una vez al año, pero tenía que repetirse cada año, cada otoño tenía que repetirse. El trabajo del sumo sacerdote en el lugar santísimo representaba un año de bendición o un año de maldición, de acuerdo al trabajo del sumo sacerdote, hasta que vino Cristo Jesús y murió en la cruz del Calvario.
y Él mismo presentó su propia sangre delante de la presencia de Dios. Y entonces Jesucristo nos compró con su sangre nos limpió de todo pecado. Dios puso en la sangre vida para hacer remisión de todo pecado. Por eso hay expiación de pecado por medio de la sangre de Jesucristo. Así que en Jesucristo está nuestro sumo sacerdote y Él entró hace 21 siglos atrás. Esto es historia. Esto sucedió en primavera de 21 siglos atrás. Jesucristo, cuando murió en la cruz y antes de ir a sentarse al trono de Dios, se presentó delante de Dios el Padre para librarnos del pecado, de maldición. Él ofreció su propia sangre. Por eso dice la Biblia, Él entró solamente una vez y para siempre, para nunca más morir. Cristo murió solamente una sola vez, y una sola vez entró al lugar santísimo para rescatar a toda la humanidad. Cuando Cristo dijo consumado es, todo estaba ya en justicia de Dios, en el juicio de Dios. El diablo había sido derrotado, el diablo había sido totalmente vencido, y ahora la salvación de la humanidad está al alcance del que crea en lo que hizo Jesucristo en la cruz. Por eso predicamos el Evangelio de la cruz del Calvario. Cristo murió por nosotros y resucitó para nuestra salvación. Al que cree, al pecador que cree que Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz, al que cree que Jesucristo derramó su sangre en la cruz, al que cree en el poder de su sangre que nos limpia de todo pecado, al que cree que Cristo resucitó de los muertos y lo confiesa con su boca que Él es el Señor, será salvo. Esta es la salvación que predicamos, es la salvación por fe, es la salvación por gracia. Ya no tenemos que morir físicamente nosotros, no, Cristo murió por nosotros, ahora solamente nosotros actuamos en fe, creyendo con el corazón que Cristo murió por nosotros y resucitó a favor de nosotros, y con la boca le confesamos, Jesucristo es el Señor, entonces somos salvos, dice la Biblia en Romanos capítulo 10, versículos 8, 9 y 10. Este es el verdadero evangelio que se predica, somos salvos por fe, por eso todo lo que hoy hacemos son actos de fe. Por eso estamos recordando estos principios y estas verdades para que podamos nosotros vivir en las bendiciones que tenemos. Por eso, hablando de este virus COVID-19, amigo, amiga, tienes que estar declarando todos los días Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Este virus solamente se detiene con ese versículo. Capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 11. Detén este virus. Este virus está en la tierra. Tenemos que seguir orando. Por eso la iglesia está orando para que Dios quite este virus. Es el único que puede quitar este virus. No hay otra persona que pueda quitar este virus. Solamente nuestro Dios, y a través de la oración y el ayuno estamos intercediendo. Pero hay que declarar, si vas a salir de casa, porque el virus está aquí, entonces dice la Biblia, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Esa sangre que Cristo presentó para nuestra salvación en el lugar santísimo, cuando entró una vez y para siempre, sigue teniendo vigencia. Tenemos que estar aplicando la sangre de Cristo. Aplícala sobre tu cuerpo, aplícala sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, aplícala sobre la gente para que ese virus se mantenga a distancia. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. No habrá peste ni plaga que toque tu morada, porque la sangre del Cordero de Dios ha vencido y sigue venciendo, así que aplícala sobre tu vida. Son actos de fe, Ningún cristiano puede estar caminando sin la protección que Dios nos da,
siempre y cuando la apliquemos sobre nuestras vidas. Por eso estamos terminando un tiempo para comenzar un nuevo tiempo. Otoño es un tiempo donde Dios quiere seguirnos bendiciendo siempre y cuando caminemos en fe. Caminemos creyendo en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esto es lo que significa expiación. La sangre fue dada para hacer expiación por nuestros pecados. Ya todo está dado. Ahora nosotros tenemos que caminar en santidad. Y es más, Jesucristo hace 21 siglos atrás nació en otoño. Por eso es importante el otoño. ¿Por qué el pueblo de Israel considera al otoño importante? Ellos creen de que fue en el otoño cuando Dios creó a Adán y Eva. La creación de Adán y Eva fue en otoño. Por eso estamos entrando, de acuerdo al calendario hebreo, al año 5781. Igual, o sea, casi 6000 años. Igual se cree que fue en otoño también donde Jesús empezó su ministerio en la tierra. Entonces Jesucristo nace en otoño y comienza su ministerio en otoño. Jesucristo murió en primavera. Los tiempos son importantes, son señales proféticas. Jesucristo dijo, el día y la hora nadie lo sabe porque tiene que ver con la luna, pero el movimiento que hace la tierra alrededor del sol establece las estaciones. Las estaciones. Dios trabaja en base a estaciones. Y en una estación del otoño, Cristo nació. Al llegar el cumplimiento del tiempo, Cristo vino a la tierra. Fue en otoño. En una primavera, Cristo murió. Por eso las fiestas son en primavera y en otoño, otoño y en primavera. Las fiestas de primavera ya se registran en la historia, ya pasó. Pero las fiestas de otoño tienen que ver con el futuro. ¿Mande? Sí, son las que faltan por cumplirse. Son las que faltan por cumplirse y tienen que ver con el rapto de la iglesia, tienen que ver con el tiempo de gran tribulación que viene al planeta Tierra y tiene que ver con el reino milenial. En su segunda venida, Cristo establece su reino milenial. Así que las fiestas de otoño son sumamente importantes porque hablan del futuro inmediato prácticamente. Así que por eso tenemos que vivir en santidad. Y para este año 2020 creo que va a ser muy crucial esta fiesta que vamos a pasar este domingo, la fiesta de expiación, porque era el único día que el sacerdote entraba al lugar santísimo, y el lugar santísimo, de acuerdo a Primera de Reyes 6:20, que es cuando Salomón dedica el templo, porque hablar del tabernáculo, el lugar santísimo medía 10 codos de largo por 10 de ancho. Pero cuando pasó el tabernáculo y vino el templo de Salomón, el primer templo, Salomón lo hizo el lugar santísimo de 20 codos de largo por 20 de ancho por 20 de alto. Y esto nos habla del número 20, que también, bueno, hemos hablado, el número 20 significa también sueños, visiones que Dios va a dar cumplimiento. Así es, por eso, amigo, amiga que nos estás viendo, no se pierdan el día de mañana en nuestro servicio online, 11 de la noche en Facebook y YouTube. El día. Mañana. 11 de la mañana. 11 de la mañana. ¿No? Sí, 11 de la mañana. Facebook online. En Facebook y online, el servicio online, tendremos estas enseñanzas. El pastor José David estará hablando, un servidor estará hablando sobre el día de expiación. Vamos a un pequeño corte y regresamos para dar los saludos y ya despedirnos. Quédense un momento más con nosotros. Recuerden, este es el mejor tiempo que Dios ha determinado para ti y toda tu casa. Solamente tienes que creer en lo que Dios ha determinado para nosotros y está registrado en la Biblia. Es para nosotros, Dios nos ama. Regresamos en un momento más. Damos gracias a Dios por todos los que están recibiendo las bendiciones en los diferentes estados de la República Mexicana. Siempre estamos orando por México, orando por sus estados, orando por sus ciudades. Y estamos viendo cómo Dios está llevando la palabra de bendición a cada familia.
Gracias por acompañarnos. Seguiremos orando también por ustedes. Creemos que estamos en el mejor tiempo de Dios para nuestra nación. Cada nación tiene un tiempo profético y este es un buen tiempo que Dios ha determinado para nuestra nación. Sigamos orando y ayunando por México. El día de mañana es un día especial, por eso nuestra transmisión será a las 11 de la mañana en el servicio online en Facebook y YouTube. 11 de la mañana estaremos hablando de el día de expiación. Agradecemos que hayan estado con nosotros, nuestras bendiciones y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.